Ritmo estructurante mediado por revelaciones sutiles. Definición de una narrativa visual para la construcción de un espacio de lectura. Este caso de estudio surge desde la invitación por parte de Alejandro Garretón a participar en el proyecto de edición de fotografías documentales, espacialidad gráfica y el acto de leer, desde el registro a la obra, el cual se encuentra dentro de la exposición principal 50 años de diseño en la EAD. El proyecto consiste en diseñar y producir una parte de la exposición, lo que implica realizar una edición de documentos fotográficos a partir del archivo histórico José Vial Armstrong, mediante la técnica de impresión manual, el fotograbado de Talbot-Click. Además, si bien esta exposición es de carácter histórico retrospectivo, no se pretende relatar una historia cronológica, sino que se propone una trama de los hechos con una mirada del presente. Para eso se requiere encontrar un carácter narrativo y gráfico a través de la definición de una estructura editorial con la base en la ecuación espacialidad gráfica y el acto de leer, ya que se propone este momento expositivo como un espacio gráfico, y a su vez se plantea que todo espacio gráfico es también un espacio de lectura. Pero, ¿cómo se activa un régimen de lectura sin palabras? Se comienza proponiendo una relación entre la estructura del montaje cinematográfico y una exposición de fotografías por el hecho de tener una narrativa basada en colocar una imagen en relación a otra. Si en el cine el espectador es capaz de comprender dicha disposición y no verlas como imágenes independientes, ¿dónde radica esa comprensión? Comprender es descubrir el sentido, y en el caso de la lectura implica una serie de procesos en el lector. Por consiguiente, la comprensión del montaje en el cine implica esos mismos procesos en el espectador. A partir de eso, y no perdiendo de vista que se está diseñando una estructura narrativa, surge la pregunta: ¿cuál es la estructura mínima de sentido? Se propone que es la frase y no las palabras aisladas, ya que ellas poseen varias significaciones y es al estar en contacto con otras cuando su sentido se fija en una sola dirección. Se hace entonces una analogía entre la estructura de la frase y la del montaje cinematográfico, en donde una secuencia articulada entre varias tomas es la unidad mínima de sentido y nunca las tomas independientes. En base a eso es nuestra propuesta editorial y expositiva. Por otra parte, según la teoría del montaje desarrollada por Eisenstein, se plantea que el montaje tiene su fundamento en la yuxtaposición, donde el resultado de poner en relación dos elementos provoca un tercero cualitativamente distinto al de sus componentes, tal como ocurre en la sumatoria de los colores. Rojo y azul dan como resultado el morado, y no lo vemos como uno al lado del otro, o bien como la articulación de los pictogramas. Un perro y una boca se puede comprender como ladrar. Eisenstein presenta el haiku como ejemplo principal, en donde cada frase puede ser percibida como una imagen y que la totalidad del poema comprende una imagen final decantada en el lector. Reconoce entonces en el lector una capacidad creativa, la cual tiene su correlación en la teoría del acto de leer de Eiser, quien propone al lector desde un rol protagónico en la lectura y la establece no como una situación unidireccional de texto a lector, sino como una correspondencia entre ambos. Se reconoce también su rol creativo, en donde él es capaz de imaginar lo que se está contando y completar lo que no se está contando. La capacidad de crear se debe al ingenio por su función inventiva, entendida como la facultad de reunir en una sola las cosas separadas y distintas. Desde eso se relaciona el pensamiento metafórico, basado en la capacidad de reconocer la similitud entre elementos distantes, generando así un cambio de distancia en el espacio lógico. Además, la posibilidad de crear y comprender dicha similitud se debe a la capacidad de una conexión inmediata que se traduce en una imagen en la mente, la cual es producto de la imaginación. A partir de esa base de facultades, capacidades y procesos que ya se conocen en el lector, es que se reconoce la utilización de una serie de recursos presentes en las tramas narrativas, creando un juego entre autor y lector. Uno de los recursos que se propone en este estudio son las revelaciones sutiles, en donde se deja entrever lo que se quiere decir, pero nunca cayendo en exceso de descripciones. Eso provocará expectativas en el lector. Estas pueden ser confirmadas por la trama o bien negadas, generando sorpresa en él. De esta manera, la lectura se va sosteniendo en la trama narrativa. ¿Cómo generar expectativas en el lector de nuestro espacio gráfico expositivo? Se propone que es a través del ritmo como elemento que rige una estructura narrativa a través del orden de sus elementos heterogéneos y que a su vez otorga temporalidad y continuidad a la trama. Sobre esa base se propone para el próximo semestre la profundización del estudio y desarrollo del criterio editorial, una estructura narrativa basada en el ritmo de los elementos, y a su vez que ese ritmo esté regido por las revelaciones sutiles como forma de ir correlacionando los elementos heterogéneos. Ese ritmo ha de estar basado en los parámetros que se reconocen en las fotografías con que se está trabajando. Por un lado, el del contenido,
lo que es la base de los vínculos, el no reunir grupos de fotos de un solo tema, sino que hacer un juego de relaciones entre diversos motivos, y por otro el formal gráfico, en el cual nos basaremos para guiarnos en sus revelaciones sutiles a través de su composición guiada por zonas lumínicas. Por lo tanto, el desafío radica en la articulación de ambos parámetros.